Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con las hojas de cálculo de Google y en este vídeo vamos a ver cómo realizar operaciones básicas. Para ello hay que saber cuáles son los operadores que vamos a usar. En este caso vamos a utilizar el operador más, el operador menos, el operador multiplicar y el operador dividir. En el teclado numérico, si tienen teclado numérico, estos operadores se encuentran en estas posiciones. Una vez que ya sabemos cuáles son los operadores que vamos a usar, para realizar cualquier operación basta con tener las cantidades con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, nos vamos a poner en A1 y en A1 pues vamos a escribir 369, en A2 258 y en A3 147. Bien, y por ejemplo, la operación la vamos a hacer en A5. En una hoja de cálculo podemos perfectamente hacer las operaciones poniendo las cantidades. Por ejemplo, yo voy a escribir 369 más 258 más 147. Esto es como lo haríamos, por ejemplo, en una calculadora. Si pulsamos Enter, aquí tenemos el resultado. Me voy a poner, por ejemplo, en A7 porque cuando se trabaja con una hoja de cálculo, generalmente en las operaciones no se introduce la cantidad, sino que se hacen referencias a las celdas donde se encuentran las cantidades. Por ejemplo, si lo que queremos es sumar nuevamente esas tres cantidades, abrimos el operador igual, es decir, siempre para escribir una operación hay que poner el operador igual al inicio. Y no vamos a escribir 369, sino que vamos a hacer clic con el ratón en la celda donde se encuentra la cantidad que queremos sumar. Posteriormente ponemos el operador más, seleccionamos la segunda cantidad y el operador más seleccionamos la tercera cantidad. Pulsamos Enter y fíjense cómo tenemos la misma cantidad. ¿Qué ventaja tiene esto? Imagínense que ahora en A3 yo tengo que cambiar esa cantidad o tengo que cambiar todas las cantidades. Pues si yo cambio esa cantidad, automáticamente en la celda donde he realizado las referencias se ha cambiado la cantidad, es decir, se ha recalculado, mientras que en la celda donde he insertado simplemente los valores, pues los valores siguen fijos. Por lo tanto, es muy aconsejable hacerlo de esta forma, es decir, poner las referencias. Aunque también se pueden intercalar, es decir, podemos poner una referencia y un número. Imagínense que yo quiero, por ejemplo, sumar todo esto y el resultado multiplicarlo por 3 y no tengo en ninguna celda el número 3, pues podríamos hacer de la siguiente forma. Vamos a abrir un paréntesis, esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad, cerramos paréntesis y esto lo multiplicamos por 3. Fíjense que ahora he puesto en las sumas las referencias a las celdas y luego he multiplicado directamente por 3 y ya tenemos el resultado. Es decir, que en una misma fórmula, en una misma operación podemos poner tanto referencias como valores fijos. Bueno, voy a borrar estos valores y ahora vamos a escribir una cantidad nueva, por ejemplo 3698 y abajo 2589. Bueno, y en A4 vamos a restar, pues en este caso sería igual la primera cantidad y le restamos la segunda cantidad. Pulsamos Enter y aquí tenemos el resultado. Si lo que queremos es multiplicar, voy a quitar esta cantidad, voy a poner una cantidad más pequeña. Por ejemplo, si lo que queremos es multiplicar, vamos a tomar esta primera cantidad, utilizamos el operador multiplicar, que es el asterisco, y seleccionamos la segunda. Y dividir, pues es más o menos igual. Tenemos el operador igual, esta cantidad, utilizamos el operador dividir y esta cantidad. Esto es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, le voy a quitar algunos decimales. Bien. Y ya tendríamos, el realizar las operaciones básicas es así de sencillo y bueno, no me voy a extender mucho más en esto. ¿Cómo calcular el porcentaje de una cantidad? Imagínense que en A1 tengo 1000 y en B1 tengo el 15%. El 15% pues se escribe directamente.
¿Cómo calcular el 15% de 1000? En una hoja de cálculo es muy fácil calcular porcentajes. Basta con multiplicar la cantidad por el porcentaje. Pero vamos a ver por qué se hace de esta forma. Bien, nosotros sabemos que un porcentaje es una cantidad expresada como una fracción de 100. Es decir, si yo digo el 15% es lo mismo que decir 15 centésimas, o lo que es lo mismo, de cada 100 partes iguales tomo 15. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el 15% de 1000, tengo que multiplicar la fracción por 1000, es decir, 15 centésimas de 1000 se resuelve multiplicando la fracción por 1000. Esto se puede hacer directamente o podemos resolver en primer lugar la fracción y el resultado multiplicarlo por 1000. Y en este caso tenemos 0,15 por 1000. Como estamos trabajando con fracciones de 100, pues resolver la fracción va a ser siempre muy sencillo. Por ejemplo, el 50% será 0,5. El 3% será 0,03. El 25% será 0,25. Es decir, siempre vamos a dividir entre 100 y el resultado lo vamos a multiplicar por la cantidad a la que queremos calcularle ese porcentaje. Una vez que hemos visto esto, podemos entender por qué en una hoja de cálculo se resuelven los porcentajes de la siguiente manera. Bien, ya estamos en la hoja de cálculo y en esta hoja de cálculo vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros ponemos en una celda un porcentaje. Por ejemplo, en este caso el 15%. Fíjense que ahora el formato que tengo es un formato porcentaje, pero si yo aplico a la celda un formato automático, fíjense porque el valor de la celda es 0,15. Lo que hace Excel cuando nosotros ponemos un porcentaje en una celda es resolver la fracción. Lo que hace es que divide el valor de esa celda entre 100. Por lo tanto, como yo he puesto 15%, automáticamente Excel ha resuelto la fracción y me ha devuelto 0,15. Si yo le pongo formato porcentaje, aquí me aparece el 15%, voy a quitarle los decimales y creo que es bastante intuitivo saber que para calcular el porcentaje de una cantidad basta multiplicar la cantidad por el porcentaje. Y de esta forma obtenemos el porcentaje que estamos buscando. Bueno, pues esto es todo. Espero como siempre que el vídeo haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.